Hoy nos toca nuestra sección dedicada al mundo del misterio o a cosas un poco singulares que lidera nuestro amigo José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés. Líder en misterio y en cosas singulares y líder en paciencia también. Gracias, José Antonio. Recoges el guante de una que te lancé hace 2 semanas, la última vez que nos visitaste. Sí. Que te dije que me apetecía mucho que hablases de una cosa que yo había oído en alguna ocasión, pero que tampoco sé mucho de ella, que es la expedición Donner. Efectivamente. O sea, después de mucho rebuscar, porque no teníamos tampoco muchos datos para buscar, bueno, pues conseguí encontrar esta expedición Donner, que es a la que tú te referías, que también había sido llamada, o era llamada como expedición Donner-Riff, por aquí de los acompañantes. Realmente, ¿qué tenemos aquí como, yo diría que quizás misterioso? No tanto. No es tanto misterioso como refleja un poco de cómo somos, ¿no? Como personas. Sí, efectivamente. Sería un resumen de las actuaciones o de nuestras actuaciones como personas. Es más psicológico que otra cosa en momentos determinados de la vida, cuando nos toca pelear con infortunios y con situaciones muy extremas. Esto es lo que les tocó a este grupo, a esta expedición Donner-Riff. Se decía que iban a hacer, o hicieron, mejor dicho, lo que pasa que no llegaron, una expedición hasta California, porque en aquellos momentos se había detectado oro en estas zonas y la mayoría de los norteamericanos de aquellos tiempos, claro, estamos hablando de la época de los colonos. Del año 1800. Claro, de ir a buscar, conquistar nuevas tierras. Una mejor vida, realmente. Bueno, entonces, este grupo tuvo unos terribles contratiempos, que luego iremos documentando, y tuvo que pasar un invierno entre el año 1846 y 1847 en Sierra Nevada, una zona inhóspita, y bueno, así fue sus resultados. Normalmente este viaje salía y tardaba en llegar aproximadamente entre 4 y 6 meses, era el tiempo programado, pero lógicamente con un tiempo más o menos bueno. O sea, para ir de un lado de Estados Unidos al otro lado de Estados Unidos, ¿tardaban cuánto tiempo? Entre 4 y 6 meses. Entre 4 y 6 meses. En la ruta habitual. En la ruta habitual, efectivamente. Vale. Esta expedición Donner se ralentizó porque tomó lo que un señor, luego diremos su nombre, determinaba que se podía hacer por ahí el recorrido y se acortaban unos 180 kilómetros u 300, o sea que el cálculo lógicamente en aquellos tiempos era muy complicado. O sea, aparece alguien que les dice, usad mejor esta otra ruta, que yo tengo un atajo, digamos, ¿no? Eso es, sí, pero es que este señor, que era Hastings, que así se llamaba el atajo de Hastings, resulta que él dirigía caravanas, pero en esas caravanas que él dirigía normalmente siempre seguían una vía normal, como tú bien decías, hasta que él recorre en un tiempo ese camino, pero le corre a caballos, es decir, no lo había recorrido nunca con carretas, con lo cual, lógicamente, no era totalmente conocido. Esta nueva línea cruzaba el actual estado de Utah, atravesando las montañas Wasatch y el terreno y el lago Salado. Lo abrupto del terreno, lógicamente, pues siempre retrasaba este tipo de desplazamientos. Que no estamos hablando de caminos asfaltados, precisamente. Claro, y durante el viaje pues, hasta el lago del río Urbuk, en la actual Nevada, pues lógicamente causaron y perdieron una pila de animales, de ganado, carretas y demás avituallamientos. A principios del año 1846, que es donde recogemos un poquito ya la historia, los emigrantes ya después de un recorrido, habían llegado a Sierra Nevada, como decíamos antes. Vale. Allí quedaron atrapados por una gran nevada. Esa nevada fue, diríamos que pronto,
a pesar de que se les había dicho que en esa zona las nevadas tardaban mucho. Pero ¿qué ocurre? Que la Sierra Nevada estaba muy cerca del Pacífico y parece ser que los vientos determinaban muchas veces esa anormalidad de las nevadas. Tan es así que al quedar cerca del lago Túquer, que así se llamaba, que ahora se llama lago Donner, sus provisiones de alimentos prácticamente habían desaparecido. O sea, ellos para cuando se quedan, cogen el atajo que les ofrece Hastings, van por el atajo de Hastings, llegan hasta Sierra Nevada, ya perdiendo unas cuantas mulas, sí, animales, reses, sí, caballos o lo que todo, fuese, y víveres. Y cuando llegan allí les atrapa la nieve, encima pillan una nieve adelantada, digamos, una nevada que no estaba prevista. En el mes de octubre, concretamente. Oh, pues sí, tuvieron un poco de mala suerte. Claro, muy mala suerte. Tú fíjate que no consiguieron localizarlos. El primer equipo de rescate llega a ellos en febrero del año 1847. Joder, Es decir, y ellos quedan atrapados en octubre. En octubre. Algunos, como decían, como Patrick Brain, veían, como habíamos dicho al principio, en California, la tierra prometida. Y lógicamente intentaban llegar allí para ser libres, decían, de una cultura totalmente impuesta que tenían en los países del norte americano y recibir una fe católica, decían. Pero había otro grupo que no, el otro grupo llevaban la idea, por decirlo de alguna forma, de el destino manifiesto. Bien. Como decíamos, Hastings era un inmigrante que había llegado ahí temprano, más o menos en el año 1842, y cuando llegó a California vio un país que estaba presto a desarrollar, es decir, no tenía desarrollo, con lo cual vio las ventanas abiertas para conseguir llevar allí a estas personas. Claro, esa ruta, pues como decíamos antes, ojito, porque en circunstancias normales hubiera estado bien, pero no fue así. Bien. Claro, además nos tenemos que imaginar caravanas con familias. Claro. Porque claro, esta gente iba, bueno, pues como cuando aquí nos íbamos a hacer las Américas, ¿no? Pues caravanas con familias. Efectivamente. Como decíamos, a través de las montañas Wasatch se desplazaron y el gran desierto del lago Salado, pero repetimos, Hastings no lo había hecho con caravanas. Y no. Entonces, intentaron llegar al fuerte Bridger, que lógicamente era un puesto, no era un fuerte, aunque se le llama fuerte Bridger, no era un fuerte de eso, estamos acostumbrados a ver en las películas del oeste, sino que era un puestito de escasos suministros dirigido por un tal Bridger que tenía un socio que se llamaba Pierre Louis Vázquez. Hastings intentaba promocionar lógicamente su camino, pero con buena voluntad, o sea, no se trataba de que ahí se quedara o murieran gentes, pero claro, ¿qué ocurrió? Que cuando ya habían cruzado gran parte del lago Salado, lógicamente empiezan ya las dificultades. La parte más difícil del viaje a California eran, como decía antes, los últimos 60 kilómetros a través de Sierra Nevada. Ahí es donde se produce la hecatombe. Esa era la parte que a priori ya sabían que iba a ser más complicada, claro, pero no tanto. Claro, esta cordillera tenía 500 picos de más de 3.700 metros de altura. Y, como decíamos antes, por su proximidad al Océano Pacífico, recibía más nieve que el resto de las montañas, ¿no? En la primavera del año 1846 se reúnen aproximadamente casi 50 carretas o una más y se dirigen al oeste desde Independence, que es donde salen. En la parte trasera de ese convoy iban las carretas de la familia Donner y algunos otros más que se les habían unido. Contenían estas carretas, eran unas 9 carretas y llevaban aproximadamente 32 miembros de la familia Red Donner y sus empleados. Pero ¿qué ocurre? Que en el 12 de mayo abandonan la caravana principal y se van por el camino de Hastings, por la ruta de Hastings.
Estas 9 carretas, como decíamos, estaban compuestas por la familia de John Donner, que ya tenía 60 años cuando aquello, imaginamos 60 años en aquellas épocas. 60 años de 1846. Claro, su segunda esposa, 5 hijos y a sus empleados. Jacob Donner, que era su hermano, de 56 años, también llevaba a su esposa, 7 hijos. Y Frederick también tenía 45 años, llevaba a su esposa, 4 hijos y a su suegra. Después se reunieron con ellos una serie de colonos, llegando a ser un número de 89 personas, incluido a los niños. Como decíamos, se había unido en principio a esta caravana que la dirigía William Russell, y cuando ya habían recorrido con esta caravana esos 720 kilómetros, les quedaban aproximadamente 320 restantes para llegar a lo que se conocía como aquello, el fuerte Laramie, muy conocido en las películas del oeste, lógicamente, en Wyoming. Bien, pues ellos, como decimos, habían recibido una serie de notificaciones que había hecho Hastings para, como decíamos antes, promocionar su ruta. Sin embargo, pocos colonos se habían aventurado a ir, vamos a decir, por separado, aunque este grupo era 89 personas. Sí, pero bueno, era reducido a pocas familias en realidad. Joner, según Tammy Jones, la esposa de John, decía que estaba muy desanimada y muy triste porque ella no quería separarse del grupo de Russell. ¿Por qué? Porque consideraba a Hastings como un aventurero egoísta. Bien, el día 20 de julio, en el río Sandy, la mayor parte de la caravana, como decíamos, optó por seguir por la ruta habitual, pero este grupo no, decidió ir al fuerte Bridger, a este lugarcito donde decíamos que era de pocos y escasos alimentos, ¿no? El grupo principal se dirigió al fuerte Hall. Ahora, una vez que se habían separado, lógicamente ya necesitaban un nuevo líder, y entonces empezaron a ver... Hubo pique entre ellos. Sí, había un pique porque había una gente que quería que fuera Reader el principal director de la caravana, pero había muchísima gente que estaba en contra de él porque tenía un fortísimo temperamento. Total, que se decidió porque fuera George Donner quien dirigiera esto. Un periodista llamado Edward Bryan llegó precisamente a Black Fork una semana antes para intentar disuadir a la expedición Donner que no fuera por el camino de Hastings, porque él lo había visto y consideraba que era muy complicado y muy difícil que los Donner Reid fueran por esa ruta, sobre todo con la serie de mujeres que tenían, más los niños. Esto iba a hacer casi imposible pasar esa ruta. Cuando la expedición Donner llegó a Black Fork, el 27 de julio, Hastings ya había partido dirigiendo la otra caravana, que era la de Russell, ¿no? Y esta caravana, que se llamaba Harlan York, era con un montón de gente. Y ellos, como habían decidido, pues tomaron el atajo Hastings. El 31 de julio, la expedición deja Black Fork y, una vez reparadas las carretas, ya se retrasaron 11 días con relación a la otra expedición. Pues fíjate, iba a ser un atajo y ya empiezan mal. Ya empezamos mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegan a los montes Wasatch, al sur, para seguir el atajo de Hastings. El 6 de agosto, estamos hablando del año 1846, se encuentran con una carta de Hastings, o sea, el que les había recomendado que fueran por allí, les manda una carta y les dice que se paren, que no sigan hasta que él volviera. Es decir,
Hastings iba hasta California y una vez a la vuelta él se hacía nuevamente cargo de esta caravana para llevarla a buen fin, pero no le hacen caso y el grupo sale por la ruta de Hastings. ¿Qué ocurre? Que por esta ruta, cuando lo normal era de hacer 20-25 kilómetros en circunstancias normales, pasan a solamente 2,4 kilómetros por día. O sea, fíjate, sí, claro, retrasan muchísimo. Y estamos hablando el 6 de agosto. Cuando llegan al punto de las montañas, pueden mirar hacia abajo y se encuentran el gran desierto del lago Salado, algo también complicadísimo para transitar con aquellas cargas. Pero cuando llegan allí ya era el 20 de agosto. Les tomó casi 2 semanas atravesar las montañas Wasatch. Lógicamente, si tú tienes unos suministros para unos determinados días y vas alargando estos días, ¿qué ocurre? Que los suministros se van reduciendo y las familias menos pudientes del grupo pues prácticamente ya los habían terminado. Claro, porque luego allí cada una de las familias iba con sus suministros, con su despensa, digamos. Lógicamente, bueno, se ayudaban, pero claro, sí, pero, una cosa es que yo te dé todo y otra cosa es que tú no lleves nada, ¿no? Ya en este lago sagrado... Te ayudo mientras me sobra. Claro, luego este lago sagrado ya se produjo la primera muerte del grupo de un tal Luke Hayran, que murió de tuberculosis el día 25 de agosto. Después de 36 horas, es decir, estuvieron parados, fíjate, 36 horas, un día y pico, se pone en marcha para atravesar lo que era una pendiente de unos 300 metros. Recuerda que en algunas películas, cuando hemos visto esto, bajan las carretas con cuerdas y todo esto, y estos tuvieron que salvar esa pendiente. El 30 de agosto, lógicamente, ya después de pasar esta pendiente, ya no había alternativa, ya no podían dar marcha atrás, por lo tanto, tuvieron que seguir adelante. Claro, estamos hablando de un desierto que se llamaba Lago Salado, o sea, nos podemos imaginar por qué era, ¿no? Entonces, con el calor del día y la humedad que había debajo de la capa, la sal existente en el desierto sube a la superficie y ¿qué produce? Transforma el suelo en una masa gamosa, o gomosa mejor dicho, es decir, que las ruedas se van atascando y las carretas se van parando y reduciendo la velocidad. El lugar del tiempo más o menos que Hastings había establecido de aproximadamente 64 kilómetros en ese paso y 2 días de duración, los casi 120 kilómetros que quedaban recorrer atrás del gran desierto salado les había tomado 6 días, es decir, en lugar de 2 pasamos a 6 días. Lógicamente ya ninguna de las familias tenía ninguna fe en el atajo de Hastings porque, claro, aquello iba de día en peor. Visto esto y visto la escasez de alimentos, a Red se le ocurre hacer un inventario. Aquí ya vamos un poco a la colaboración, se le ocurre hacer un inventario. Sí, ya vamos a poner en común todo lo que tenemos todos, de toda ¿no? la comida que había, sobre todo para seguir adelante y ver qué disposiciones teníamos. Entonces, a partir de llegar a las montañas Rubí, ya el viaje parecía que se hacía mejor y más transitable. Pero, fíjate, el 26 de septiembre, 2 meses después de hacer la ruta, o sea, 2 meses, la expedición se reincorpora ya al paso tradicional, es decir, diríamos que hicieron como una pequeña curva o semicurva, y ya se reincorporan al paso habitual por el que Hastings había continuado con las carretas que él llevaba a su cargo. Había un arroyo conocido que era el río Hoover, que allí se proveyeron de agua y todo lo necesario para poder continuar el viaje. Ya estamos hablando que ya nos encontramos en el mes de octubre, o sea, fíjate todo lo que habíamos retrasado desde que habíamos salido.
La familia Donner decidió separarse del grupo para ganar tiempo, es decir, dejó parte del grupo atrás y ellos intentaron ir hacia adelante. Los carros que quedaron, hubo 2 carros que se entrelazaron, se enredaron entre ellos y hubo una discusión con un tal John Schneider que pegaba a la caballería con un látigo muy fuertemente, incluso diríamos al caballista de Riz, también le dio unos latigazos. Entonces Riz, cuando vio eso, se enfrentó a él. Pero al enfrentarte, como el Schneider este era bastante guerrero, también pegó a Riz. Se metió por medio su mujer y también la dio. Entonces, ¿qué hizo Riz? Cogió un puñal y lo mató. Y lo mató. Ya llega el primer conflicto verdaderamente grave, porque con razón o sin ella ya había un muerto. Y había otro muerto más. Entonces, hubo un debate, lógicamente, en el grupo resultante, propusieron el ahorcar a Riz. Pero mediante unas intervenciones posteriores se decidió que abandonara el campamento, que se marchara, solo, sin familia, que ellos cuidaban a la familia y sin darle ninguna arma. Pero fíjate, es como en El Señor de las Moscas, quiero decir, ellos empiezan a marcar sus propias normas, ¿no? Y a crear claro, es que no había normas su propio sistema judicial. Claro, no había normas en aquellos tiempos y en aquellas tierras donde estaban. Pero bueno, como digo, le perdonaron la vida, por decirlo de una manera, pero le expulsaron, le desterraron. Pero Virginia, una de sus hijas, se adelanta y en secreto le proporciona un rifle y alimentos para que pudiera llegar. Empezamos ahora ya, diríamos, casi con la desintegración prácticamente de los grupos, ¿no? Tanto del de Donner como el de Riz, bueno, el de Riz no, porque Riz ya no lo dirigía, y se encargó de él un alemán. Entonces ya la hierba, por donde estaban transitando, ya estaba escaseando, y los animales, lógicamente, no tenían que comer, se fueron debilitando hasta el punto de que prácticamente ya no andaban. Un tal Kirchberg, que era el alemán este, era, según las crónicas, un poco bestia, un poco animal, expulsó a un anciano que se llamaba Hardock y le quitó de su carreta para no atenderle ni para ayudarle, diciendo que tenía que caminar o morir. Efectivamente, este hombre muere por el camino. El 20 de octubre, como ya se les había dicho, ya estaban en el camino. Ellos entendían que no iba a haber nieve, pero, como hemos dicho antes, aquel año la nevada en invierno fue muy temprano y los Donners, lógicamente, y todo el grupo viajaba muy lentamente. En los días siguientes hicieron varios intentos para cruzar el paso, pero estos intentos, debido a la nieve que ha caído, que se establecía o se hablaba en unas zonas de 1,5 metros y en otras de 3, lógicamente no podían estar. El 12 de noviembre, ya fíjate dónde estamos, la tormenta amainó un poquito y otro pequeño grupo intentó también llegar a la cumbre a pie para divisar si había algún camino por el que podían seguir su ruta. Imposible, ya por la noche volvieron porque era imposible. El día 21 de noviembre, o sea, después de 15 días aproximadamente, otro grupo grande, alrededor de unas 22 personas, que se habían provisto de unas raquetas de estas de andar por nieve, intentaron también alcanzar el pico y llegaron a ese pico. Y ahora vamos a ver el vídeo número 1. La sangrienta expedición Donner. A pesar de que los humanos viven en sociedades complejas y que poseen una conciencia y un razonamiento inigualables, es en los peores momentos, como en las guerras, las hambrunas o durante los tiempos de desesperación, que se cruza una aparentemente gruesa línea entre la humanidad y los instintos más primitivos. Y estos se apoderan de personas que hace tan solo unos minutos atrás tal vez fueron ciudadanos ejemplares. Al cruzar esta frontera, todo lo conocido como las emociones, la moralidad, la piedad y la perspectiva entre el bien y el mal, desaparecen y son consumidas por la naturaleza cruel, despiadada e inmoral del ser humano, con tal de una sola cosa: sobrevivir. Y esto fue lo que ocurrió con la maldita expedición Donner.
Nos hemos quedado, José Antonio, que están atrapados en mitad de la nieve. Incluso han intentado llegar a la cima con raquetas, ¿no?, en los pies. Sí, efectivamente, este grupo consiguió llegar al pico, pero iban a 2 kilómetros por día y lógicamente era imposible ya. Tuvieron que volverse otra vez y quedó abortado este viaje. En este camino encontraron unas cabañas y fueron en las que se alojaron un grupo en cada cabaña y los Donner en otra un poquito más alejada. Lógicamente ya escaseaba la alimentación por todos sitios y se dedicaban a cazar a los ratones que por la nieve podían aparecer y se metían en las cabañas para guarecerse y lógicamente se los comían. Entonces ya la expedición ya se había convertido en un grupo perdido y confundido. Tan es así que Patrick Dolan, propone que uno de ellos tenía que morir para servir de alimento a los demás. Hay uno que propone que, sí. que se carguen a uno para alimentar al resto. Efectivamente, un voluntario bueno, total, que la siguiente víctima ya fue Antonio, que era el cuidador de los animales, que fue el primero en morir. Después... pero muere de hambre. Sí, en principio no está determinado cómo, vale, pero murió. El Franklin Graves fue la siguiente víctima. Eddie, Salvador y Luis se negaron a comer carne humana, pero a la mañana siguiente el grupo empezó a coger los despojos, los músculos y los órganos de los cuerpos de Antonio, Dolan, Graves y Murphy para almacenarlos, dejarlos secar para poderse alimentar de ellos. Pero marcaron una norma, que era que nadie se comiera a sus familiares. Ya, bueno, quiero decir, ya, bueno, 15 días antes la norma no establecería comer humanos. Claro. Posteriormente, ya acabados los anteriores, se disponen a matar a Luis y a Salvador, estos ya a matarlos. ¿Pero matarlos? Eran indios, eran del territorio, ¿no? Y Eddie, que era claro, su porque iban acompañados compañero de ellos, les avisa para que escapen, pero escapan, estos los siguen y como los otros pobres ya estaban medio agotados, los cogen, los matan y lógicamente vuelven otra vez a ser comidos por el grupo. Escucha, ¿los cazan como si fuesen ciervos? Sí. Madre de Dios. Ocurre que Eddie y Mary Graves habían salido a buscar alimento y habían cazado un venado, pero cuando llegaron con el venado... El venado da mucho de sí si lo administras bien. Frosky ya había sido cortado para servir de alimento. Ay. O sea, ya lo habían... Claro. Foster, creyendo que la carne de los nativos americanos era la última que ya quedaban, dice, bueno, pues si nos quedamos sin nada, aquí esto no puede ser. ¿Qué hizo? Cogió y disparó a sangre fría contra otros 2 nativos y los mató para que sirvieran de alimento. En el 12 de enero, el grupo mismo grupo tropezó con un campamento que se llamaba Miwok y que era un alimento que eran tiendas más o menos de nativos, pero los nativos los vieron y salieron corriendo porque tenían miedo, lógicamente. Y estos les dieron lo poco que le tenían para comer, que eran bellotas, hierbas y piñones. Bien, vamos a ver el segundo vídeo. El año 1846 y entre los colonos norteamericanos empezaban a correr rumores de prosperidad, riquezas y de un generoso porvenir en las tierras del oeste de Estados Unidos. Más precisamente, en California. Algunos estaban dispuestos a recorrer miles de kilómetros solo para practicar el catolicismo en libertad y otros simplemente deseaban marchar porque dichas tierras estaban supuestamente destinadas para los colonos, como lo proclamaba el llamado Destino Manifiesto. Con las esperanzas de hallar mejores condiciones de vida y tierras ricas y fértiles, cientos de familias de colonos decidieron marchar hacia California, poniendo en riesgo sus pertenencias, dinero, animales e incluso sus propias vidas. Hacía tiempo se había ya trazado una ruta que partía desde Illinois, comenzando desde el centro-este del gigante americano, viajando algo más de 3.500 kilómetros por todo el centro de la nación, hasta llegar a la costa oeste.
El viaje duraba entre 4 y 6 meses, cruzando la segura y bien conocida senda Oregón. Se encuentran con nativos, José Antonio, que huyen cuando les ven, y eso que no sabían que se habían zampado otros nativos. Si lo llegan a saber. No aparecen, pero ellos les dieron lo que tenían para comer, que eran, como hemos dicho, hierbas, piñones y bellotas. El 17 de enero, su viaje desde el lago Túcar había durado ya 33 días. Hubo una suerte porque James Reed, a pesar que era el desterrado, consiguió llegar y atravesar Sierra Nevada y llegó al rancho Hanson, donde allí pidió ayuda y se reunió con el coronel del fuerte. Fíjate, el desterrado al final es el que les echa un cable. Efectivamente. Y fíjate, la caravana de Harlan Yuk había llegado al fuerte el 8 de octubre. O sea, con razón, Hastings había hecho y esperarme, que él posiblemente le hubiera dado tiempo, pero claro, también habría cogido la nevada por lo que acabamos de comentar, ¿no? Y fue la última en haber pasado Sierra Nevada. A la llamada de Reed solamente respondieron 3 hombres, y con 3 hombres empezó a efectuar el primer rescate. Salió el 4 de febrero desde el Valle de Sacramento. El día 18, el grupo de rescate escala el paso Fremont y ya empiezan a ver más o menos dónde les habían dicho que estaban las cabañas. Empiezan a gritar y la señora Murphy sale al oír los gritos diciendo: ¿estos hombres son de California o vienen desde el cielo? Fíjate cómo estaban. El brazo de John Donner, que había tenido un accidente con una chapa, se había cortado, estaba totalmente ya encangrenado y no podía moverse. Entonces, de la gente que había en el campamento, fueron 23 personas, fueron elegidas para volver al fuerte, y dejando a 21 en las cabañas para una próxima llegada. El día 1 de marzo, otro segundo grupo de rescate llega al lago Trucker, y estos eran ya rescatadores experimentados, en su mayoría montañeros. Y ahí también recogen a otro grupo que también se los llevan con Isabel. Cuando llegan, ven a un señoruco que estaba con una, es un poco duro, con una pierna humana en la mano que la estaba comiendo. Ay, y cuando, ¡ay, qué imagen! O sea, y cuando los vio llegar, sí, ¡pum!, la tiró a un hueco. Estos se acercaron y resulta que ahí tenían el resto de los muertos, cuerpos, lógicamente, ¿no?, para comer. Elizabeth Donner se negó a comer, aunque sus hijos estaban siendo alimentados con los órganos de su padre. O sea que esto era... Fíjate, ya habían roto hasta la norma de no comer a sus propios familiares. Claro. La necesidad de hacer... El segundo grupo evacuó otros 17 migrantes. Bien, vamos a ver el grupo 3. Los líderes de la caravana se reunieron con Hastings y les indicó un nuevo camino, pero él no les acompañaría. No había prados verdes y vivos, sino una senda empinada y rocosa, teniendo que limpiar el camino de enormes piedras para que las carretas pudieran avanzar. Los suministros amenazaban con acabarse antes de tiempo y aún no habían llegado al que se suponía era el punto más peligroso del viaje, que era la Sierra Nevada, justo antes de llegar a California. Casi antes de llegar a la cima de los caminos empinados, los alcanzó una nueva familia de apellido Graves, que llegó justo antes de iniciar la bajada de las montañas. Para el 20 de agosto, desde la cima vieron lo que abajo se veía como una planicie desértica, sin vida, desolada y blanquecina. Descubrieron una nota de Hastings en el que les avisaba de 2 días y 2 noches de viaje en un absoluto e infernal desierto muerto en sal mineral. Y por el camino, un chico sin familia con tuberculosis murió, siendo la primera víctima en el atajo. Pero eso no era lo peor. Alar los carros por la húmeda y lodosa sal acortó aún más el viaje, y el agua para los animales se agotó al tercer día. Alguien en pleno camino exclamó: ¡Ja! Un lago de cristalina y dulce agua, bendito sea el Creador. Pero en realidad, no había nada en el lugar donde aquel hombre señalaba.
Cuando los espejismos iniciaron, la moral de la caravana se... Han ido ya a rescatarles 2 veces. Claro, en cada situación es peor todavía, ¿no? Claro, lógicamente. Cada vez se empeora. El tiempo pasa porque, claro, tampoco eran unas expediciones que decían, pum, como ahora cogemos el helicóptero, placa. No, cuando aquello había que atravesar montañas y nieves para Ni poder les llegar. Puedes llevar todos los víveres que tú quieras, porque ellos han quedado atrapados porque la situación es mala, con lo cual, por mucho que vaya un equipo de rescate, también es mala para el equipo de rescate. Bien, ya se inicia un tercer rescate, en el que van Foster y Getty, y finalmente llegaron al lago Trucker el 14 de marzo, y allí encontraron a sus hijos muertos. Kisber le dijo a Heidi que se había comido los restos de sus hijos. Y Heidi juró matar a Kisber si alguna vez lo encontraba por California. El 10 de abril, ya fíjate dónde estamos, ya estamos en la primavera, casi prácticamente un año y algo desde que habían salido. El tercer grupo ya había dejado el lago Tucker y partió hacia el fuerte. Y lógicamente allí quedó pues prácticamente ya nada. En su camino, el Kisber había salido zumbando, se había escapado, y en el camino de vuelta el grupo de rescate tercero encontró al Kisber. O sea, se había, como decimos vulgarmente, se había acojonado y se había llegado. Habían encontrado a una señora Tansen Donner muerta, y el Kisber les dijo que ella había llegado a su cabaña, que había llegado muerta de fría y que le había puesto una manta para taparla. Pero el grupo no se lo cree, y no se lo cree por una razón, porque encontraron en la cabaña de Kisber una olla llena de carne humana que estaba en, vamos a decir, cocimiento. Se estaba cociendo. Fíjate, pero si lo más impactante, José Antonio, no es tanto que comiesen carne humana, que a lo mejor todos llegados a esas circunstancias lo haríamos, como el hecho de que empiezan y muy pronto a matarse entre ellos. Claro, para poder sobrevivir, lógicamente. Bien, tenemos que decir que el Kisber fue el último miembro de la expedición que llegó al fuerte Sutter. Ya estaban todos allí. Y posteriormente, fíjate lo que es la vida, las cabañas donde ocurrieron todos estos hechos se convierten en el año 1880 en una atracción turística. Fíjate qué contradicciones, ¿eh? Y comenzó a promoverse la idea de hacer allí un monumento para marcar el lugar de este episodio llamado episodio o expedición Donner-Reed. Posteriormente se hizo constar como monumento histórico de California. O sea que el tema fue fuerte. En el año 1934. Y el Estado de California posteriormente creó el Parque Estatal en memoria de los Donner en 1927. Fíjate, California le estaba haciendo homenajes a sus conquistadores. Claro. Y en 1962 se añade el Trail Museo de Migrantes para contar la historia de este grupo de migración hacia el oeste de California. Pasamos al vídeo número 4. Ya para Nochebuena no habían llegado a ningún lugar y estaban perdidos. Entonces empezó el infierno. Asegurándose de no tocar a sus mismas familias, los de la expedición decidieron comerse a los congelados y a otros miembros del grupo. Por un momento pensaron en hacer lo mismo con sus guías, pero estos huyeron al enterarse de lo que les aguardaba. Sin embargo, fueron alcanzados poco después al no haber comido nada por 9 días y finalmente fueron devorados. Avanzando a tientas, los que quedaban llegaron hasta una tribu indígena que los guiaron hasta llegar a un rancho próximo a California, donde pidieron ayuda para los demás. En el lago, las pieles de los cinturones y de las tiendas de campaña eran hervidas y comidas. Semanas después, finalmente llegó el primer grupo de rescate con algunas provisiones, pero hallaron que muchos de los migrantes se habían devorado entre ellos. Otros estaban desnutridos, famélicos y en proceso de inanición.
La desesperación por no morir de hambre desencadenó en la aparición de sus instintos más bajos. Los Murphy y los Donner tenían en sus cacerolas al fuego restos a medio comer de otros migrantes. De un montón de gente, de una expedición, de un montón de colonos que iban hacia California buscando una vida mejor, al final llegaron 4 gatos y después de pasar unas tragedias tremendas. Sí, hombre, fue bestial y lógicamente las impresiones narradas por los rescatadores más algunas de las personas que se encontraban allí fueron absolutamente tétricas, dramáticas y no sé cómo llamarlas, ¿no? Tú fíjate, decías antes, de 87 migrantes que había, más Luis y Salvador, los pobres indígenas a los que matan también para comérselos, que era un total de 89 personas, 41 murieron y 48 sobrevivieron. De los 87 emigrantes solamente originales, 39 murieron y 48 sobrevivieron. Y de las 81 personas atrapadas en las montañas, de esos 81, 36 murieron y 45 sobrevivieron. Sobrevivieron con unos traumas lógicamente importantes y, de hecho, que cuando más o menos se conoce la historia, muchos de ellos fueron repudiados por el resto, muchísima ¿no? gente como consecuencia de esos crímenes, entre comillas, que habían cometido para poderse alimentar. Los relatos, fíjate, decía de estos tétricos que eran, decían que uno de los grupos rescatadores había encontrado a unos niños sentados en unos troncos con los rostros manchados absolutamente de sangre, devorando el hígado, medio asado y el corazón del padre, mientras alrededor del fuego había cabellos, cráneos y fragmentos de miembros consumidos. Y ahora volvemos un poquito a lo que decíamos al principio para dar fin... El vídeo 4, ¿no? Sí, lo has puesto. Sí, joder, ya. Bien, decíamos que lógicamente... Estaba yo preguntando por el vídeo 4 porque ya me he enrollado demasiado y lógicamente no sabíamos si lo habíamos pasado o no. Bien, ahí están, decíamos, las verdades de los seres humanos empujados a los límites absolutos de su existencia. O sea, si mueren 40 personas, si sobreviven 48, total, el descubrimiento del oro de California dejó, diríamos, este movimiento prácticamente desaparecido. Pero no podemos extrañarnos de estas situaciones porque, como te decía antes, debemos recordar la cordillera de los Andes, en aquel siniestro del avión, que lógicamente también los sobrevivientes tuvieron que comer aparte de sus compañeros para sobrevivir. Por lo tanto, los límites del comportamiento y de la mente humana no los conocemos. Tú lo has preguntado fuera de cámara. La gran pregunta, ¿no? ¿Tú comerías carne humana para sobrevivir? Bueno, hay que verse en la situación. Claro, hoy diría que no, pero como tú bien dices, nos tendríamos que poner en esa situación y, hombre, hay que tener en cuenta que se comían también las lonas de las carretas y las cuerdas con las que hicieron las raquetas para ir por la nieve, lo cocían y se lo quemaban, se lo comían. No había otra cosa y al final, pues bueno. Pero bueno, en una situación de esas... Como diría mi tía Nati, que Dios no nos ponga en situación. Eso, o como suelo decir yo, que Dios nos coja confesados. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche. Bueno, pues como siempre, Inés, ya nos pueden perdonar los televidentes porque nos hemos alargado un poco más de la cuenta. Desde mi punto de vista les hemos metido esta historia tétrica, pero creo que es importante que la gente conozca este tipo de situaciones y no juzguemos muchas veces actuaciones más o menos de este tipo tan a lo bestia y repudiando a esas personas que desconocemos qué es lo que les ha llevado a cometer esos actos. Es una historia que se encuentra lógicamente a disposición de todo el mundo para poder analizarla y estudiarla y ver un poquitín más, porque esto sí es de aquello y va en concordancia con lo que siempre decimos. Atrévanse a saber que ello nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo programa. Gracias, José Antonio. Nosotros hacemos una pausa, venga, rápida, porque ahora enseguida continuamos.